La próxima semana, concretamente el miércoles día 19, se celebra el Día Internacional contra el Cáncer de Mama. Frente a esta enfermedad, si hay algo que resulta imprescindible es la prevención. Y precisamente de prevención vamos a hablar cuando son las 9:50 de la mañana, hora peninsular, con el doctor Alejandro Tejerina, director del área de diagnóstico por imagen de la Fundación Tejerina. Buenos días, doctor. Buenos días. Doctor, ¿a qué edad nos recomienda empezar con las revisiones y con qué frecuencia debemos hacerlo? Bueno, pues buena pregunta. En mi opinión, las pacientes debieran empezar a partir de los 40 años con una periodicidad anual. Es cierto que hay pacientes con antecedentes familiares o con ligando de riesgo genético que debiera empezar antes. Los programas de cribado en nuestro país comienzan entre los 45 o 50 años hasta los 69, pero cada vez se está viendo más esa tendencia a comenzar a partir de los 40 años y continuar un poquito más adelante. ¿Y ante qué signos de alerta debemos adelantar esa cita o debemos acudir lo antes posible al médico? Pues la mujer debe consultar siempre que note un cambio en su mama, sea cual sea. Lo más frecuente puede ser el notar un nódulo en la mama, un bulto, pero hay otros síntomas como puede ser el dolor, sobre todo si es un dolor focal, o cambios en la coloración de la piel, una retracción cutánea, incluso un derrame por el pezón, especialmente si es un derrame sanguinolento. Pero ante cualquier síntoma, si hay duda, hay que consultar. Y de las pruebas que se hacen, ¿cuáles son realmente y concretamente qué pruebas se realizan en un estudio de mama? Pues la prueba más importante es la mamografía, que es la piedra angular del diagnóstico. La mamografía ha evolucionado mucho a lo largo de los años. Hoy en día tenemos una mamografía con tomosíntesis, que es una especie de mamografía tridimensional de la mama, y esa es el centro de todo, es la que siempre debemos hacer a partir de cierta edad. Hay otras, por ejemplo, la ecografía, que la utilizamos para complementar a la mamografía en mamas densas, y luego hay otras más evolucionadas que son pruebas funcionales, como es la resonancia magnética de mama o la mamografía con contraste, ya para, bueno, pues cuando hay más antecedentes de riesgo o tenemos alguna duda o hay que hacer un estudio más exhaustivo. Estaba hablando, doctor, de la mamografía tridimensional como avance en el diagnóstico del cáncer. También hemos vivido en los últimos años muchísimos más avances, ¿no? Ha evolucionado muchísimo también la investigación, claro. Sí, efectivamente. O sea, toda esta evolución tecnológica es muy importante, pero hay un cambio también en los últimos años que es el realizar un diagnóstico individualizado. Caminamos hacia eso, hacia medicina personalizada. Las pacientes no son todas iguales, nos hemos dado cuenta que no es suficiente café para todos, tenemos que individualizar y ver qué tenemos que hacer exactamente con toda esta batería de pruebas que he comentado, en qué orden se hacen, cómo se deben hacer y a qué paciente las debemos hacer y cómo. Otro de los últimos avances que tenemos en estos años, muy importante y que será más en los venideros, es la inteligencia artificial. Tenemos software de inteligencia artificial que ayudan en el diagnóstico a los radiólogos a hacer un diagnóstico más seguro y a diagnosticar más. Están hablando de diagnósticos, también están aumentando los casos de cáncer de mama en los varones, ¿no es así? Pues realmente no tenemos esa impresión de aumento de cáncer de mama del varón. El cáncer de mama del varón es poco frecuente, es un 1%, quiere decir que de cada 100 cánceres de mujeres vemos un caso de varón, probablemente un poco menos. La cuestión es que afortunadamente los varones también tienen una conciencia de enfermedad hoy en día más grande que antes y consultan más cuando notan un cambio en la mama. Entonces sí tenemos más consultas por ginecomastias, por cambios en las mamas de los varones, pero el cáncer del varón en sí es una entidad afortunadamente poco frecuente. O sea, que sí que habría más concienciación, pero eso no quiere decir que haya aumentado el caso del cáncer de mama en los varones, sino más concienciación y, por tanto, acuden al médico. Por último, ¿alguna recomendación para las mujeres que nos estén viendo en el momento de acudir a las revisiones?
Bueno, las revisiones es un momento que a la paciente le genera mucha ansiedad. Entonces, es importante que esas revisiones la mujer las planifique en su calendario anual, que las haga siempre en el mismo momento del año, sea cual sea el mejor para ella, la planifique y que acuda a la revisión sin miedo. La paciente, si acude a un centro por primera vez, debe aportar sus estudios anteriores, sus estudios previos y, sobre todo, lo que decía antes, no temer consultar y si nota algo antes de su próxima revisión, consultar. La paciente debe saber, o la mujer debe saber, que 9 de cada 10 consultas son por procesos benignos sin importancia. Claro, un seguimiento regular es muy importante y también la detección precoz, lógicamente. Exactamente, así es. Pues muchísimas gracias, doctor Alejandro Tejerina, director del área diagnóstico por imagen de la Fundación Tejerina. Gracias por haber estado esta mañana de sábado en el canal 24 Horas de Televisión Española. Gracias a ustedes.